Hola muchachos, en este video les voy a presentar la resolución del ejercicio 8.32 del libro de Sengel segunda edición, el cual dice fundamentalmente que tenemos agua a 15 grados Celsius, para lo cual nos dan la densidad y la viscosidad, que fluye a una razón de 8 litros por segundo, es decir, que nos están dando el flujo volumétrico o caudal de manera estacionaria en una tubería horizontal. Que sea de manera estacionaria quiere decir que a partir de la ley de la conservación de la masa no hay ni pérdidas ni acumulaciones, es decir, que en términos de flujos másicos lo que entra es igual a lo que sale. Que sea en una tubería horizontal y nosotros denominamos 1 a la entrada y 2 a la salida, quiere decir que la posición geométrica entre el punto de entrada y el punto de salida es exactamente el mismo. De 30 metros de largo y 4 centímetros de diámetro, fabricada de acero inoxidable. Nos piden determinar la caída de presión, es decir, la presión de entrada menos la presión de salida. ¿Por qué es eso la caída de presión? Porque si nosotros le ponemos la lógica al asunto, siempre que nosotros tenemos, por ejemplo, una manguera y arranca con una presión, a la salida va a ser un caudal más débil. Aunque salga la misma cantidad de materia, pues la presión es mucho más bajita. Entonces, por eso es que se denomina esto como caída de presión. Por otro lado, nos piden las pérdidas de carga o la pérdida de carga. No sabemos a qué pérdida hace referencia todavía, pero lo que sí sabemos es que si es de carga, está ligada con la altura. Siempre que nos digan pérdida de carga, pérdida de cabeza, pérdida de altura, es la ecuación de energía en función de las alturas. Y por último, la potencia de bombeo necesaria para superar esa caída de presión que calculamos en el literal A. Entonces, ¿qué necesitamos? Aquí tenemos nuestro esquema y lo que vamos a necesitar es inicialmente todas nuestras ecuaciones. Vamos a resolver el punto A. Entonces, nuestras ecuaciones dicen lo siguiente. Aquí está. Entonces, tenemos todas estas ecuaciones. En general, independientemente del problema que usted esté desarrollando, recuerde que estas son todas las ecuaciones de trabajo. Entonces, tenemos la ecuación general de la energía mecánica. Tenemos por aquí la ley de conservación de la masa ya resuelta para obtener nuestra ecuación de continuidad, que es esta de aquí. Tenemos el área, tenemos las diferentes formas de pérdida, pérdidas por fricción, pérdidas por accesorios y la potencia a partir de la altura de la bomba. Listo. Con los datos que nosotros tenemos y la información que nos están proporcionando, ya podemos empezar a peluquear un poco nuestra ecuación de la energía. Entonces, arranquemos. Tenemos las alturas, ya sabemos que son la misma, es decir, que aquí se cancela. Para el literal A, y ojo con esto, no hay bomba, ni tampoco hay turbina. Resulta evidente que como es solamente una porción de tubería, no hay accesorios y por tanto esas pérdidas de las que se habla aquí son en realidad pérdidas por fricción del punto 1 al punto 2. Tenemos las velocidades o el componente de la energía cinética. A partir de la conservación de la masa ya sabemos que lo que entra es igual a lo que sale. Que por otro lado, el flujo másico es igual a la densidad por el caudal y que como esto se trata de agua y es un fluido incompresible, es decir, que no se ve afectada su densidad por cuenta de la presión, la densidad de entrada y la densidad de salida son exactamente iguales.
También nos dice el problema que se trata de una tubería con un único diámetro, no nos hace mención que hayan cambios en el diámetro, por tanto, y a partir de la tercera línea, nos dice la ecuación de continuidad que el área de entrada y el área de salida son exactamente iguales. Por tanto, vamos a obtener que la velocidad a la entrada es igual a la velocidad de salida. Pero ¿cómo calcularlo? A partir de los datos que tenemos. Nosotros tenemos el caudal y como tenemos el diámetro, conocemos el área. Entonces, conocemos estos dos, podemos conocer la velocidad. ¿Cómo? Recordemos el triángulo de cálculo. Entonces tenemos por aquí nuestro triángulo y nos dice que la velocidad va a ser igual a el caudal dividido el área. Listo. Entonces ya sabemos que las velocidades son la misma, por tanto el componente de la energía cinética va a ser exactamente igual y ya tenemos lo que nos queda porque nos dice tenemos que calcular una caída de presión, es decir, que las presiones de entrada y de salida tienen que ser diferentes y las pérdidas por fricción. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra ecuación para el primer punto? Tenemos la presión de entrada sobre la densidad por la gravedad va a ser igual a la presión 2 sobre la densidad por la gravedad más las pérdidas por fricción del punto 1 al punto 2. Reorganizando, nos piden P1 menos P2. Entonces, será presión 1 menos presión 2. Lo que está sumando pasa a restar al otro lado, dividido entre la densidad por la gravedad. Se puede hacer de esta manera porque en ambos puntos la densidad y la gravedad no van a cambiar, es decir, que tenemos un denominador constante. Y esto es igual a las pérdidas por fricción del punto 1 al punto 2. Pasando este término a dividir, perdón, a multiplicar porque está dividiendo, entonces nos va a quedar que la presión 1 menos la presión en el punto 2 es igual a la densidad por la gravedad por las pérdidas por fricción. Y listo. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo va a ser nuestra resolución de cálculo? Entonces, lo primero que tenemos que calcular son las pérdidas por fricción. Entonces, las pérdidas por fricción, porque la densidad y la gravedad son datos. Las pérdidas por fricción las tenemos por aquí. ¿Qué datos conocemos? La longitud, el diámetro y la gravedad. Nos falta la velocidad. La velocidad la calculamos a partir de esta belleza, de nuestro triángulo. Entonces, ahí va lo primero que nos tocaría hallar, velocidad. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro esquema de solución? Vamos a escribirlo por acá. Entonces, nuestro esquema de solución va a ser el siguiente. Primero, la velocidad. Entonces, la velocidad de 1 a 2 va a ser igual a ¿qué? Al caudal sobre el área. Al caudal dividido el área. Pero para conocer el área necesitamos calcularlo primero, es decir, que este punto será no el primero, sino será lo segundo por calcular. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es el área de 1 a 2, que será igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado de 1 a 2. ¿Listo? Ya tenemos la velocidad. Una vez que ya tenemos la velocidad, nos falta el factor de fricción de Darcy. El factor de fricción de Darcy se obtiene a partir del diagrama de Moody. Para el diagrama de Moody necesitamos calcular el Reynolds. Para Reynolds necesitamos la densidad, que lo tenemos, la velocidad, que ya calculamos, el diámetro que ya tenemos y
la viscosidad. Es decir, que el tercer cálculo está ligado con el Reynolds para la tubería del punto 1 al punto 2, que es igual a la densidad por la velocidad en el punto 1, 2, por el diámetro de 1 a 2 sobre la viscosidad del fluido. Nos piden también calcular la rugosidad que está dada por el material, es decir, que lo conocemos sobre el diámetro. Este término completo se llama rugosidad relativa y son los dos componentes del diagrama de Moody. Entonces, el cuarto cálculo que tenemos que hacer es E sobre el diámetro de 1 a 2. Con esos dos, entonces, podemos calcular el F, ¿cierto? A partir del diagrama de Moody. Y con esto ya tendríamos las pérdidas por fricción. Entonces, el sexto cálculo son las pérdidas de fricción de 1 a 2, que ya sabemos que son iguales al factor de fricción de Darcy por la longitud de 1 a 2 sobre el diámetro de 1 a 2 por la velocidad al cuadrado de 1 a 2 sobre 2G. Y con ello, entonces, el séptimo cálculo es irnos a la ecuación de energía que ya tenemos por aquí para calcular la caída de presión. Listo. Ese es todo nuestro esquema de resolución de este problema. Vámonos a los cálculos. Entonces, para los cálculos, recordemos que lo primero es mirar la homogeneidad dimensional. Veamos en qué sistema de unidades podemos trabajar. Tenemos una densidad en kilogramos por metro cúbico, la viscosidad también está en el sistema internacional. Tenemos 30 metros de largo, también centímetros, podemos trabajar todo en el sistema internacional. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí que no estén en ese sistema? El caudal, 8 litros por segundo. Entonces tenemos el caudal de 1 a 2, son 8 litros por segundo. Tenemos que pasarlo a metros cúbicos. Entonces tenemos metros cúbicos. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Y así se cancelan estos dos y nos queda 0.008 metros cúbicos por segundo. Tenemos 4 centímetros, que es el diámetro. Diámetro de 1 a 2 son 4 centímetros, que eso es equivalente a 0.04 metros. Ya sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Listo. Y creo que no tenemos que cambiar nada más. Segundo, entonces ahora sí arranquemos con nuestros cálculos. Nos dice que lo primero que tenemos que hacer es calcular el área. Entonces tenemos área de 1 a 2 es igual a pi cuartos por el diámetro, que ya sabemos que es 0.04 metros al cuadrado. Y eso nos da, vamos a hacer nuestro calculillo, 1.257 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. A partir de eso, entonces calculamos la velocidad. Entonces, la velocidad de punto 1 al punto 2 es el caudal, que es 0.008 metros cúbicos por segundo sobre el área que acabamos de calcular. Entonces eso nos da 0.08 dividido entre 1.
57 por 10 a la menos 3, 6.364 metros por segundo. El siguiente cálculo entonces es el número de Reynolds. Tenemos que es la densidad, que nos dice que es 999.1. Vamos a reorganizar un poquito esto que está como muy... Eso. 999.1 kilogramos por metro cúbico por el diámetro, perdón, la velocidad, 6.364 metros por segundo por el diámetro también en metros, 0.04 metros, y todo esto dividido entre la viscosidad. La viscosidad que nos dan es de 1.138 por 10 a la menos 4. 1.138 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre metro segundo. Esto nos va a dar adimensional. Los kilogramos se van con los kilogramos. Estos segundos se cancelan con estos segundos. Aquí arriba nos va a quedar metro por metro, metro cuadrado, sobre metro cúbico, metro, pero en la parte inferior. Entonces se va a cancelar. Y esto nos da, aquí tenemos un pequeño error porque no es a la menos 4, sino es a la menos 3. Recuerda lo que nos dice el problema. Sí, acá está a la menos 3. Y este Reynolds entonces da 223.489.364, lo cual significa que es un fluido en flujo turbulento. Si lo quiero poner en términos por 10 ala para utilizarlo en el diagrama de Moody, entonces esto es igual a 2.23 por 10 a la 5. ¿Cómo hice eso? Yo tengo aquí mi coma, la acabo de señalar en rojo, y voy a ubicarla de tal suerte que me quede 2 punto algo. La muevo. Una posición, 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones, 5 posiciones por 10 a la 5. Si fuera a la derecha sería a la menos 5. Listo. Tengo el número de Reynolds. Sigamos con nuestros cálculos. Necesitamos la rugosidad sobre el diámetro. Entonces, rugosidad sobre el diámetro de 1 a 2. Ya sabemos que el diámetro es 0. Bueno, miremos una cosita por aquí. ¿Dónde miramos esa rugosidad? Esa rugosidad está en el diagrama de Moody. El diagrama de Moody se encuentra aquí. Entonces, ¿dónde encontramos esos datos? En la parte inferior de la esquina izquierda del diagrama aparecen los datos de rugosidad. Nos dice el ejercicio que se trata de acero inoxidable. Acero inoxidable. Y como estamos en el sistema internacional, aquí tenemos la rugosidad, pero ojo con las unidades, que están en milímetros. 0.002 milímetros. Entonces tenemos aquí 0.002 milímetros, es decir, que este valor del diámetro también tiene que estar en milímetros. Como son 4 centímetros, quiere decir que esto será igual a 40 milímetros. Sí, miremos. 4 centímetros por milímetros centímetros. 1 centímetro tiene 10 milímetros. 4 por 10, 40. Listo.
pero sin hacer males. Perfecto. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Hagamos el cálculo. 0.002 dividido entre 40. 5 por 10 a la menos 5, es decir, 0.00005, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, así está perfecto. Listo. Entonces ya con estos dos datos podemos irnos a calcular el factor de fricción de Darcy en el diagrama de Moore. Entonces lo primero que tengo que ubicar es el número de Reynolds. Yo por esa razón lo puse de esta manera. 2.23 por 10 a la 5. Entonces voy a copiarlo. Me lo voy a llevar al diagrama de acá para ubicarlo en donde corresponde. Ya sabemos que es por 10 a la 5. Y recordemos cómo es la escala. Tenemos 10 a la 5, 2 por 10 a la 5, 3 por 10 a la 5, es decir que este valorcito este valor es 2.5 por 10 a la 5. Como es 2.23, entonces podríamos decir que está entre los dos valores, como por aquí. Pero recordemos que esto es escala logarítmica, es decir, que la mitad va a estar un poquito más corrido a la derecha. Por ahí, supongamos. Entonces ya tenemos ubicado esto y vamos a trazar una línea recta desde este punto hasta bien arriba. No importa qué tan alto estemos. Más o menos por ahí podríamos decirlo. ¿Podemos llevarla más arriba? Claro que sí. Pero vamos a llevarla a otro lado. Listo. Entonces vamos a llevarla un poco más arriba a nuestra figurita o podemos dejarla ahí. Yo creo que sí, porque la rugosidad relativa, que la tengo que ubicar aquí a la izquierda, me dio 0.00005, o sea, 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Este fue el valor que nos dio. Entonces, tenemos que irnos a lo largo de toda esta línea completamente hasta el punto de cruce. Okay, está un poco torcido, pero podemos ver que el punto de cruce se encuentra específicamente aquí, en este punto que estoy señalando como tal. Entonces, a partir del punto de cruce voy a trazar una línea recta desde ese punto hacia la izquierda. La voy a trazar con rojo. Entonces, es desde este punto de cruce hacia la izquierda. Y ahí está. El problema es que está un poquito chueca. Entonces nos toca ubicarla un poquito mejor. Listo, ya mejor. De todas formas, el diagrama de Moody tiene ese problema, ¿no? Que es bastante subjetivo. Entonces, ¿cuánto nos da más o menos
el factor 0.00, perdón, 0.015. Es lo más cercano que podemos decir que es. Entonces es 0.015. Aunque está como por encima, ¿cierto? Casi llegando al 0.16. Sí, porque esto es 0.01, 0.12, 13, 14, no, perdón, 11, 12, 13, 14, 15, casi 16. Entonces puede ser 0.16. Y ese sería nuestro factor de fricción de Darcy, 0.016. Listo. Entonces nos vamos por acá. Entonces tenemos que el factor de fricción de Darcy es 0.0016. Entonces recordemos que para el factor de fricción de Darcy yo primero ubico el Reynolds. Trazo una línea recta hacia arriba. Después ubico las curvas de la rugosidad relativa y donde haya el punto de cruce entre esas dos, me voy a la izquierda y ese es mi factor de fricción de Darcy. Listo. Y con el factor de fricción de Darcy, entonces ahora sí puedo calcular las pérdidas por fricción. Entonces tenemos que las pérdidas por fricción del punto 1 al punto 2 son iguales a 0.016, que fue lo que acabé de calcular, por L, que son 30 metros, 30 sobre el diámetro, 0.04 metros, por, entonces todo esto por la velocidad, que la velocidad dijimos que era 6.364 metros por segundo y todo esto al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Listo. Entonces voy a operar todo esto. Y nos dan 24.771 metros. Ya ustedes pueden revisar la homogeneidad dimensional en este caso para que se den cuenta que efectivamente dan metros. Por último, puedo calcular la diferencia de presión o la caída de presión. Entonces tenemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a la densidad, que tenemos que es 991.1 kilogramos metro cúbico, por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por esta altura o esta pérdida de carga que obtuvimos, 94.771 metros, y esto nos da lo siguiente, 991 por 9.81 por 24.771. Entonces, la caída de presión nos da 242.784.81 pascales, que es lo mismo que decir en kilopascales, 242.785 kilopascales. Listo, y ahí ya hemos calculado el literal A y el literal B, porque esta es la caída, la pérdida de carga, y aquí está nuestra caída de presión. Y ese sería literal A y literal B. Vamos a hacer el literal C de nuestro ejercicio, que nos dice calcular la potencia de bombeo necesaria para superar la caída de presión que habíamos calculado previamente.
Aquí fundamentalmente es suponer que contamos con una bomba aquí en este punto de nuestro sistema que le va a entregar una potencia al fluido para que se movilice. Entonces, ¿en qué consiste esta parte? Que a partir de la presión que ya calculamos, nosotros vamos a determinar cuál es la potencia que requiero para superar esa caída de presión. Entonces, la forma más sencilla es traer a colación la ecuación de energía. Entonces, la vamos a buscar. Por aquí la tenemos. Nuestra ecuación de energía se encuentra por acá. Vamos a copiarla y la vamos a llevar aquí a nuestro ejercicio. Aquí está. Entonces, aquí qué es importante tener en cuenta. ¿Qué nos va a interesar? Nos va a interesar la potencia que nosotros tenemos representada aquí en forma de alturas y por otro lado la caída de presión. El resto de todos los términos ya sabemos que son iguales, por tanto se cancelan, no hay turbinas. Aquí las pérdidas por fricción, perdón, por accesorios son cero. Y si bien las pérdidas por fricción ya las calculamos, si las dejamos dentro del planteamiento, ¿qué vamos a encontrar? Que se van a cancelar con los valores de presión. Entonces, para este ejercicio en particular, tenemos que dejar todo esto así. Es decir, que nosotros vamos a obtener una ecuación que es de la siguiente manera. La presión de entrada, que es la presión 1 sobre la densidad por la gravedad, más la altura de la bomba tiene que ser igual a la presión 2 sobre la densidad por la gravedad. Entonces, a este punto ya podemos intuir cómo vamos a resolver esa altura de la bomba para calcular la potencia. Tenemos que tener claridad que qué es la caída de presión. Nosotros ya dijimos que la caída de presión es P1 menos P2. Entonces, tenemos que ponerlo aquí. P1 menos P, presión en el punto 2 sobre la densidad por la gravedad, tiene que ser igual a la altura de la bomba. ¿Por qué? La idea es cancelar, superar esa caída de presión. Entonces, por eso tiene que ser igual a la caída de presión, la potencia de la bomba. Listo. Nosotros ya tenemos este término. Claro que sí. Entonces, tenemos que ese término es básicamente las pérdidas por fricción. Completico. Entonces, es 24.771 metros es igual a la altura de la bomba. Pueden hacer el cálculo. La presión, que es 242.785, dividido entre la densidad con la gravedad. Entonces, automáticamente ya sabemos cuál es la altura de la bomba. Sin embargo, nos están pidiendo la potencia de la bomba. Entonces, vamos a nuestras ecuaciones y encontramos que la potencia de la bomba la hallamos a través de esta ecuación. Entonces, vamos a pegarla y tenemos que para calcular la potencia necesitamos el flujo másico. Yo ya tengo la altura de la bomba, tengo la gravedad y me falta el flujo másico. ¿Cómo calcular el flujo másico? Bueno, nos vamos a nuestras ecuaciones de continuidad. Vamos a borrar por aquí esta densidad y la vamos a dejar planteadita, común y corriente. Y entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Si nosotros observamos el triángulo de cálculo, el flujo másico es la densidad
por el caudal. Y el caudal es un dato conocido. Entonces, vamos a tener lo siguiente, que el flujo másico del punto 1 al punto 2 es igual a la densidad que ya nos dieron 999, perdón, punto 1 kilogramos metro cúbico por el flujo volumétrico, y el flujo volumétrico caudal es 0,008 metros por segundo. 0,008 metros cúbicos por segundo. Listo. ¿Esto cuánto nos da? Esto nos da 7,993 kilogramos por segundo. ¿Por qué? Porque se cancelan estos metros cúbicos con estos metros cúbicos. Listo, entonces ya tenemos todo para calcular la potencia de la bomba. La altura, entonces decimos que es 24,771 metros por el flujo másico por la gravedad. Y todo esto nos da 1942,33 joules por segundo. Y listo, se acabó el ejercicio.